En la continuidad de este 9 Noticias vamos a hablar ahora de remar contracorriente, una travesía que se viene desarrollando por el río Paraná precisamente y llega a la capital de la provincia en los próximos días en defensa de nuestro río. De ello nos va a hablar nuestro compañero de tareas, Ramiro García. ¿Cómo estás, Ramiro? Buen mediodía, Sonia, el resto del equipo de la audiencia, ¿cómo estás? Bien. Efectivamente, mientras estamos al aire, están surcando, cruzando las aguas del río, Luis Cosita Romero y su equipo de remadores y remadoras que iniciaron esta travesía en defensa del agua y de la vida. Se planteó este proyecto Remar Contracorriente a principios de mes, el 1 de marzo, en las aguas del río Paraguay en Formosa. Vienen descendiendo, tenemos el mapa en pantalla para compartir. ¿Y a raíz de qué, Ramiro? El proyecto Remar Contracorriente surgió como una iniciativa para concientizar respecto de el proyecto, el megaproyecto Hidrovía Paraguay-Paraná y los riesgos que supondría en materia económica, de soberanía en caso de que se privatice y quede en manos extranjeras, como viene siendo desde la década de los 90, y también los posibles efectos y daños ambientales y socioambientales que puede generar Hidrovía, que a continuación vamos a repasar puntualmente este aspecto ambiental. Entonces, Bien. para concientizar, para llamar la atención de las poblaciones sobre este proyecto, que recordemos, lo venimos explicando en el noticiero, Sí. quedó en pausa, quedó en suspensión a partir de la caída de la licitación por decisión del gobierno nacional, que por ahora no se tienen novedades al respecto. Y lo decíamos, vienen remadores y remadoras surcando las aguas del río Paraná, ya pasaron por Corrientes. Todos estos puntos que estamos viendo ahí ya han pasado. Cada uno de estos puntos, de Chaco, de Corrientes, de Formosa, de Entre Ríos y de Santa Fe, son paradas que hacen en estos 22 días de travesía que inició el 1 de marzo y se extienden hasta el 22 con punto final en Rosario, donde descienden en la orilla, se realizan asambleas, actividades culturales, festivales, se conversa con la comunidad y se difunde esta alerta sobre el proyecto Hidrovía. ¿Cuándo llegan a Paraná, Ramiro? La llegada a Paraná está prevista para el domingo 16. Este domingo, pasado mañana, sábado, el punto de llegada es Villa Urquiza. Allí se va a nutrir seguramente esta travesía de numerosos kayaks y canoas de remadores y remadoras que se suman para la llegada final a la capital provincial, donde el domingo por la tarde, en el balneario municipal, está prevista la actividad principal, asambleas, actividades culturales, como mencionábamos, para reforzar esta concientización. Y vamos a repasar cuál es el punto tema de fondo principal en aspecto ambiental que vienen llamando la atención desde la campaña Remar Contracorriente. Está previsto en el proyecto de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que como venimos diciendo también, no es otra cosa que el río, la hidrovía, pero interpretada como una autopista para el transporte de mercaderías en buques, en algunos casos de ultramar, lo cual es uno de los riesgos que se corren. Hay un proyecto previsto para dragar, es decir, para remover los sedimentos y el fondo del río hasta 44 pies. Eso incrementaría en más o menos unos 3 metros, hasta los 13,5 metros más o menos de profundidad del río, desde el Río de la Plata, donde salen los buques para la exportación, hasta el puerto de Rosario. Es el tramo mencionado que vemos en la placa y desde la campaña Remar Contracorriente se viene advirtiendo sobre la cantidad de remoción del lecho del río, de sedimentos, de arena, de barro que esto supondría, que se hace una equivalencia como si fuese una enorme muralla de 500 kilómetros de largo, por 100 metros de ancho, por 3 metros de profundidad, que sería lo que se incrementaría el calado, que es la profundidad del río para el paso de los barcos, desde los aproximadamente 34 pies que tiene actualmente y desde hace muchos años en la zona portuaria de Rosario, la principal zona portuaria de toda la hidrovía Paraguay-Paraná, hasta los 44 pies pretendidos. Esto podría incluir la llegada hasta la zona portuaria de Rosario de buques de ultramar que no llegan, de hasta 80.000 toneladas, con un importante efecto ambiental especialmente que se viene alertando desde esta campaña con el ingreso de buques, imagínate Sonia, que navegan los océanos, cruzan entre continentes y se viene advirtiendo desde esta campaña, no hay ingreso en otros lugares del mundo hasta 500 kilómetros adentro del continente de buques de ultramar, de buques oceánicos. En otras hidrovías del mundo, en otros ríos del mundo, se adopta como medios de transporte lo que nosotros solemos ver desde las orillas de Paraná o de otras localidades ribereñas de la provincia, que son esos trenes de barcazas que transportan muchos contenedores a remolque, pero no vemos cruzar las aguas del río buques de ultramar, que como dice su nombre, están hechos para surcar por los océanos. Exacto. Y bueno, para cerrar, en la segunda placa tenemos
puntualmente y específicamente algunos de estos daños. Claro, porque yo te iba a decir, cuando venías desarrollando, para quienes no estamos en el tema, pareciera que la cuestión económica, de decir, bueno, van a entrar buques de mayor calado, etcétera, etcétera, parece hasta bien o suena bien desde lo económico. Pero aquí está el problema, los impactos ambientales. O uno de los problemas desde el interés privado, y en este tema, obviamente significaría ahorros de logística y ahorros de transporte para evitar este transporte en barcazas. Pero vienen alertando desde la campaña Remar contra Corriente, muchísimas otras entidades ecologistas, los riesgos que supondría para, en principio, la posible sequía de afluentes, porque al profundizar mucho más el canal de navegación, eso absorbe el agua que muchas veces se encuentra en lagunas, en humedales, en riachos que nutren al río Paraná, que se retiraría el agua como pasó este verano en Victoria, que llegó a estar en emergencia la ciudad. Lo recordamos. Situaciones similares. También habría mucho riesgo para la fauna ictícola, para los peces que usan estos ambientes, estos ecosistemas. Ahí está el desovio y reproducción del sábalo, boga y dorado, entre otros. Con las principales especies que correrían peligro porque no encontrarían estos lugares para reproducirse y desovar y crecer. La contaminación del agua, producto de remover tanta arena y barro y sedimentos del fondo que se podría llegar a tomar desde las ciudades y para las propias especies, y podría llegar incluso a generar inundaciones porque estas zonas que decíamos humedales, riachos, este tipo de ecosistemas muchas veces funcionan como reguladores de las crecientes o las bajantes del río. A modo un poquito se podría usar el ejemplo de una esponja, para cuando el río crece se puede drenar esa agua hacia estos lugares que si se secan e incluso si se llegan a poblar con el paso del tiempo, quedarían un poco a merced de esta agua que correría mucho más rápido y se podría incluso llegar a inundaciones. Todo esto están advirtiendo entidades ecologistas sobre el eventual proyecto de dragar mucho más profundamente el canal del río Paraná dentro del proyecto hidrovía, que por ahora está administrativamente en suspenso, pero no está de más al menos solicitar que se estudie el posible efecto que podría tener. Excelente, Ramiro, como siempre, muchísima información y bueno, estaremos atentos a cómo se va desarrollando todo esto. Muchísimas gracias. Nos vemos. Seguimos con toda la actualidad. Nuevamente, actos y vandalismos en el cementerio de la ciudad de Paraná. En las últimas horas, lamentablemente, han violentado el panteón de la familia Barisco, donde se encuentran, entre otros, los exintendentes Humberto Cayetano Barisco, los restos de Humberto Cayetano Barisco, de Sergio Barisco y también de Magda Mastaglia de Barisco, entre otros familiares. Es un problema que no es actual. Ahora, bueno, sucede ahí con ese panteón, pero que lamentablemente no tiene por el momento